Hay algo que casi nadie te enseña. El silencio también es una decisión. No una ausencia, no una debilidad, no una rendición, una decisión. Y hoy vas a descubrir por qué las personas que más han sufrido son, muchas veces, las que aprenden a irse sin dar explicaciones. Escúchame con atención, porque lo que voy a contarte no es un consejo bonito para sentirte mejor un rato. Es una verdad incómoda que te va a doler antes de liberarte. Durante años creíste que quedarte era amor, que insistir era fortaleza, que explicar tu dolor una y otra vez hasta quedarte sin voz era la única forma de ser escuchado. Y mientras tanto, algo dentro de ti se apagaba en silencio, sin que nadie lo notara, ni siquiera tú. Llega un día, no sabes exactamente cuándo, pero llega, en el que ya no tienes ganas de gritar tu verdad, no porque hayas dejado de sentir, sino porque, por primera vez, entiendes que hay batallas que no se ganan hablando, se ganan retirándote. Acto 1. La herida que nadie ve. Quiero contarte algo que le pasó a una mujer que conocí hace tiempo. La voy a llamar Renata, aunque ese no era su nombre. Renata pasó 15 años de su vida explicándose a su madre, a su pareja, a sus jefes, a sus amigos. Explicaba por qué estaba cansada. Explicaba por qué no sonreía. Explicaba por qué necesitaba espacio. Y cada explicación era recibida con una respuesta que la hacía sentir más pequeña. Exageras. Eres muy sensible. Deberías estar agradecida. Hasta que un martes cualquiera, sin ningún evento extraordinario, se sentó en la cocina de su casa y se dio cuenta de algo que la partió en dos. Llevaba media vida pidiendo permiso para sentir lo que sentía. Ese fue su turning point. No gritó, no armó un escándalo, simplemente dejó de explicar. Empezó a decir no sin justificarlo. Empezó a irse de las conversaciones que la lastimaban sin dar un discurso de despedida. Y lo más curioso es que el mundo no se derrumbó. El mundo simplemente dejó de tener tanto poder sobre ella. La lección de Renata es simple y devastadora al mismo tiempo. No todo merece tu voz. Hay personas y situaciones que solo merecen tu silencio, porque tu silencio es lo único que ya no pueden manipular. Y aquí cambia todo. El silencio que estás a punto de aprender no es el silencio de quien se resigna. Es el silencio de quien ya entendió las reglas del juego y decide no jugar más. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te agotas más discutiendo con quien no te va a entender que trabajando en quien sí lo hace? La psicología tiene una palabra para eso: sobreexplicación compulsiva. Es un patrón que aparece en personas que de niñas tuvieron que justificar constantemente sus existencias para ser aceptadas. Aprendieron que el amor había que ganárselo con argumentos. Y de adultas siguen haciendo lo mismo, argumentando su derecho a existir frente a quien nunca tuvo intención de escuchar. Lo más interesante es esto: cuanto más te explicas ante quien ya decidió no entenderte,
más terreno le entregas. Cada palabra tuya se convierte en munición para su próxima crítica. El silencio, en cambio, no da munición. El silencio no se puede tergiversar tan fácilmente. El silencio obliga al otro a quedarse con sus propias preguntas, en lugar de con tus respuestas. Hay explicaciones que no son puentes hacia la comprensión, sino escaleras hacia tu propio agotamiento. No termina aquí, porque alejarte en silencio no es solamente una estrategia con los demás, es, sobre todo, una relación distinta contigo mismo. Quiero que pienses en algo por un momento. ¿Cuántas veces en tu vida has confundido resistir con sanar? Porque no es lo mismo. Resistir es apretar los dientes y seguir en el mismo lugar, esperando que el dolor algún día se canse antes que tú. Sanar es completamente distinto. Es reconocer que hay heridas que no se cierran quedándote cerca de quien te las abrió. Existe una identidad que muchos construyen sin darse cuenta. La identidad del que aguanta, del que resiste, del que nunca se rinde, aunque rendirse, en ciertos casos, sea la decisión más sabia que exista. Esa identidad se aplaude mucho en el discurso popular. Nunca te rindas, te dicen, pero nadie te aclara que hay diferencia entre rendirte ante tu propósito y rendirte ante un vínculo que ya te agotó por completo. Rendirte ante tu propósito es traición. Rendirte ante lo que ya no te construye es sabiduría. Y aquí aparece la primera gran crisis de identidad. Si toda tu vida te definiste por tu capacidad de aguantar, ¿quién eres cuando decides dejar de hacerlo? Esa pregunta incomoda, porque toca directamente la forma en que te has visto a ti mismo durante años. La respuesta no llega de inmediato. Llega poco a poco, en el silencio que empiezas a habitar cuando dejas de pelear batallas que no eran tuyas para ganar. Existe una verdad que muy pocos se atreven a decir en voz alta. La mayoría de las personas no le tienen miedo a la soledad. Le tienen miedo al silencio que la soledad revela. Porque cuando dejas de discutir, de justificarte, de perseguir explicaciones, te quedas a solas contigo. Y ahí, en ese silencio, aparecen las preguntas que llevabas años evitando. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué acepté esto? ¿En qué momento dejé de reconocerme? Ese es el verdadero terror. No el abandono del otro. El reencuentro con uno mismo observa. Observa cuánto tiempo de tu vida has pasado huyendo de tus propias preguntas a través del ruido. El trabajo excesivo. Las conversaciones interminables. El celular. La necesidad de estar siempre ocupado. Todo eso, muchas veces, es una forma sofisticada de no escucharte. Voy a contarte otra historia. Un hombre, lo llamaré Tomás, pasó años sosteniendo una empresa familiar que lo estaba destruyendo por dentro. No podía irse. Es mi apellido, decía. Es mi responsabilidad. Cada intento de poner un límite terminaba en culpa. Su pain era constante. Se levantaba agotado
Antes de empezar el día, el turning point de Tomás no fue una gran pelea, fue un silencio. Un día, en medio de una discusión familiar, donde todos esperaban que él, como siempre, cediera y se justificara, Tomás simplemente dijo, lo voy a pensar, y se fue. No dio explicaciones, no pidió permiso para pensar. Esa frase, lo voy a pensar, fue la primera grieta en un muro que llevaba 20 años de pie. La lección de Tomás es esta. No le debes una respuesta inmediata a nadie que no haya respetado tu tiempo, tu cuerpo o tu paz durante años. El silencio no es la ausencia de una respuesta, es la presencia de un límite. Hay algo que casi nadie comprende sobre el desapego. No es dejar de amar, es dejar de mendigar amor donde ya no existe. La neurociencia explica esto de una forma fascinante. Cuando una relación de pareja, familiar, laboral, se vuelve impredecible, el cerebro genera más dopamina, no menos. Es el mismo mecanismo de las apuestas. La incertidumbre engancha más que la certeza. Por eso, te cuesta tanto soltar a quien te da migajas de atención de forma intermitente. Tu cerebro está literalmente diseñado para perseguir esa inconsistencia como si fuera una recompensa. Entender esto no te libera automáticamente, pero te permite mirar tu propio apego con menos vergüenza y más compasión. No estabas siendo débil, estabas siendo humano, atrapado en un circuito biológico muy antiguo. Y aquí está el poder del silencio. Cuando dejas de responder al estímulo intermitente, cuando dejas de correr detrás de cada migaja, el circuito con el tiempo se apaga. No de inmediato, pero se apaga. Voy a contarte una historia más, porque creo que la necesitas antes de seguir avanzando. Un hombre llamado Julián tenía un amigo de toda la vida. Se conocían desde niños, pero con los años, esa amistad se había convertido en algo distinto. Cada vez que Julián lograba algo, su amigo lo minimizaba con una broma. Cada vez que Julián sufría, su amigo desaparecía. Julián lo justificaba todo. Así es él, lleva mucho tiempo conmigo. No puedo cortar tantos años de historia. Su pain no era una traición evidente. Era algo más sutil y más doloroso. La sensación constante de que su alegría incomodaba a alguien que decía quererlo. El turning point de Julián llegó en un cumpleaños. Su amigo, frente a todos, hizo un comentario que debía sonar a broma, pero que en realidad era un golpe directo a algo que Julián apenas había logrado después de mucho esfuerzo. Julián no respondió, no se defendió, no armó una escena. Simplemente esa noche se fue temprano y en el camino a casa entendió algo que llevaba años evitando entender. La historia compartida con alguien no obliga a compartir también el futuro. Su lección fue esta. Los años de conocer a alguien no son una deuda que debas pagar con tu bienestar presente. Julián no cortó la amistad con un discurso ni con una confrontación. La dejó ir, poco a poco, en silencio.
Dejó de buscarlo con la misma frecuencia. Dejó de contarle sus victorias. Y con el tiempo, esa distancia se convirtió en la paz que llevaba años sin sentir. No todo lo que dura años merece durar para siempre. Vamos a hablar de algo que duele, el precio de quedarse donde ya no te quieren bien. Cada vez que te quedas en un lugar, en una relación, en una conversación que te disminuye, pagas con una moneda que no se recupera fácilmente, tu energía vital. Y esa energía, una vez gastada en explicar tu valor a quien decidió no verlo, no vuelve a ti entera. No es que te falten fuerzas, es que las estás invirtiendo en la persona equivocada. Quiero hablarte de un concepto de la psicología del comportamiento. El costo hundido. Es la trampa mental que te hace pensar, ya invertí tanto tiempo, tanto amor, tantos años, que, si me voy, ahora, todo eso habrá sido en vano. Y por esa lógica, sigues invirtiendo más para justificar lo ya invertido. Pero aquí está la verdad incómoda. Lo que ya invertiste no se recupera quedándote más tiempo. Solo se pierde más. El costo hundido no se rescata con más sacrificio. Se rescata con la decisión de detenerte. Hay una tercera historia que quiero contarte, más breve, pero igual de poderosa. Una joven llamada Camila trabajaba en un lugar donde cada logro suyo era minimizado. Cualquiera podría haberlo hecho, le decían. Su pain era la invisibilidad constante. Su turning point llegó el día que le ofrecieron reconocerla públicamente por un proyecto. Y ella, sin dramatismo, respondió, prefiero que ese reconocimiento se lo den a quien de verdad lo necesite aquí. Yo ya sé lo que valgo. Y renunció 2 semanas después, sin dar un discurso, sin quemar puentes, sin pedir que la entendieran, su lección. Cuando ya no necesitas que un lugar valide tu valor, ese lugar deja de tener poder sobre ti. Escribe. Escribe hoy, en algún papel, una sola frase. Ya sé lo que valgo. No para publicarla, para recordarla. Hay una trampa más sutil todavía, y quiero que la reconozcas antes de que siga operando en tu vida, sin que la notes. La búsqueda constante de validación externa. Desde pequeños, muchos aprendimos que nuestro valor dependía de una mirada aprobatoria, un aplauso del maestro, un bien hecho del padre, una sonrisa de aceptación del grupo. Y ese patrón, si no se revisa, se queda instalado para siempre. Seguimos, de adultos, midiendo nuestro valor por la reacción de los demás. El problema de vivir así es que entregas el control de tu autoestima a personas que no siempre tienen intención ni capacidad de cuidarla bien. Cada me gusta que no llega, cada felicitación que nunca se dice, cada logro que pasa desapercibido, se convierte en una herida que no debería doler tanto, pero duele, porque dependías de esa aprobación para sentirte completo. El silencio, aplicado aquí, tiene una función distinta. No es alejarte de una persona, sino alejarte de la necesidad misma de aprobación externa.
Es aprender a decirte a ti mismo, en la quietud de tu propio criterio, esto estuvo bien hecho, sin necesitar que nadie más lo confirme. Eso no significa dejar de valorar el reconocimiento sincero cuando llega. Significa dejar de necesitarlo para poder sostenerte en pie. El día que tu paz deje de depender de la opinión ajena, empezarás a vivir por primera vez para ti. Alejarte en silencio no significa desaparecer sin dignidad. No es venganza, no es castigo, no es hacerle sentir al otro tu ausencia como arma. Eso también es una forma de seguir atado, solo que disfrazada de indiferencia. El verdadero silencio no busca que el otro sufra, busca que tú sanes. Esa diferencia lo cambia todo. Hay una diferencia enorme entre el silencio que castiga y el silencio que libera. El primero sigue mirando al otro, esperando una reacción. El segundo ya no mira hacia atrás. No te vas para que te extrañen. Te vas para que dejes de extrañarte a ti mismo. Piensa en dos personas que se alejan de la misma relación. Ambas dejan de hablar. Ambas desaparecen del entorno del otro. Pero por dentro están viviendo procesos completamente opuestos. La primera se aleja mirando el teléfono constantemente, esperando un mensaje que confirme que su ausencia dolió. Revisa redes sociales, cuenta los días, mide sus silencios en función de la reacción ajena. Ese no es silencio real. Es una pausa cargada de expectativa, disfrazada de fortaleza. La segunda se aleja y simplemente empieza a vivir. No revisa, no cuenta días. No necesita que el otro note su ausencia para sentir que tomó la decisión correcta. Su silencio no depende de ninguna reacción externa, porque ya no está esperando nada de esa dirección. La diferencia entre ambas no está en lo que hacen hacia afuera. Las dos, desde fuera, parecen iguales. La diferencia está completamente adentro. Y esa diferencia es la que define si tu silencio te libera o simplemente te mantiene atado con una cuerda invisible. Vamos a hablar de fe. No en el sentido religioso estricto, sino en el sentido más profundo. La confianza en que el vacío que dejas al alejarte no se queda vacío para siempre. El estoicismo antiguo tenía una idea poderosa. Existen cosas que dependen de ti y cosas que no. Tu paz depende de ti. La reacción del otro, no. Tu dignidad depende de ti. La opinión ajena, no. Cuando confundes estas dos categorías, sufres innecesariamente. Cuando las separas con claridad, el sufrimiento pierde la mitad de su fuerza. Alejarte en silencio es, en el fondo, un acto profundamente estoico. Dejas de intentar controlar lo que nunca fue tuyo para controlar y empiezas a habitar por completo lo único que sí te pertenece. Tu respuesta interna ante la vida. Camina. Sal a caminar hoy, aunque sean 10 minutos. El cuerpo también necesita procesar lo que la mente decide. Hay una imagen que quiero que te lleves contigo. Piensa en una casa con muchas puertas. Durante años,
Mantuviste todas esas puertas abiertas, esperando que quien se fue algún día decidiera volver. Y mientras esperabas, el frío entraba por cada una de esas puertas abiertas, enfriando también las habitaciones donde sí había vida, donde sí había personas que se quedaron, que te eligieron todos los días sin que tú lo notaras, porque estabas demasiado ocupado mirando la puerta equivocada. Alejarte en silencio es, muchas veces, el acto de cerrar esa puerta específica. No todas, solo esa, para que el calor que te queda pueda finalmente distribuirse en las habitaciones que sí lo merecen. G, quiero decirte algo sobre la fe, en el sentido más simple de la palabra. Confiar en que cerrar esa puerta no te deja en la oscuridad. Te deja, por fin, con espacio suficiente para encender una luz propia, una que no dependía de que alguien más decidiera quedarse. No estás perdiendo compañía. Estás dejando de compartir tu luz con quien solo quería tu sombra. No respondas inmediatamente todas las preguntas que te está generando este video. Algunas van a necesitar días, semanas, quizás años para responderse. Y está bien. La transformación real no es inmediata, es acumulativa. Pero hay una pregunta que sí puedo responderte ahora. ¿Por qué el silencio da tanto miedo? Porque el silencio no miente. El ruido te permite construir versiones cómodas de la realidad. El silencio te obliga a mirarla tal cual es. El ruido te consuela. El silencio te confronta. Solo uno de los dos te transforma. Ahora quiero hablarte del propósito. Porque alejarte en silencio no tiene sentido si no es para caminar hacia algo. No te alejas para quedarte flotando en el vacío. Te alejas para hacer espacio. Cada persona, cada situación, cada rol que sueltas en silencio, libera un espacio interior que estaba ocupado por defensa, por explicación, por desgaste. Y ese espacio, tarde o temprano, se llena de propósito. El propósito no aparece cuando estás ocupado sobreviviendo al ruido de los demás. Aparece cuando, por fin, hay silencio suficiente para escuchar tu propia voz. Quiero cerrar con una imagen. Imagina un río que durante años ha estado forzado a correr por un cauce que no le corresponde, chocando contra piedras que no debería chocar, desgastándose contra una orilla que fue diseñada para otro río, no para él. Y un día, ese río encuentra una grieta y decide tomar su propio camino. No lo hace con violencia, lo hace con la calma absoluta de quien sabe, desde siempre, hacia dónde tiene que ir. Ese río eres tú, perdona, no al otro, necesariamente todavía. Perdónate a ti por haber tardado tanto en soltar. El tiempo que tardaste no fue tiempo perdido. Fue el tiempo que necesitabas para reunir el valor. Quiero hablarte ahora de algo que casi nunca se menciona en este tipo de conversaciones. El duelo del silencio. Porque alejarte, incluso cuando es lo correcto, incluso cuando es sano, también duele. No es una victoria instantánea, ni una liberación sin costo.
Hay noches en las que vas a extrañar incluso aquello que te hacía daño, porque el ser humano no está diseñado para extrañar lo bueno solamente. Extraña lo conocido, está bien extrañar. Extrañar no significa que te equivocaste al irte. Significa que fuiste capaz de amar profundamente, incluso en un lugar que no supo cuidar ese amor. No te exijas sentirte fuerte todos los días después de una decisión así. La fortaleza real no es la ausencia de dolor, es la capacidad de sostener el dolor sin retroceder a lo que ya decidiste soltar. Con el tiempo, y esto te lo puedo asegurar, el silencio deja de doler y empieza a sentirse como lo que realmente es: espacio. Espacio para reconstruirte con calma, sin la urgencia de demostrarle nada a nadie. Espacio para descubrir gustos, ideas, sueños que habías dejado en pausa por atender heridas ajenas. Espacio, sobre todo, para volver a escucharte sin que ninguna otra voz compita con la tuya. La disciplina de la que casi nadie habla es esta: la disciplina de no volver. No volver a explicar lo ya explicado. No volver a rogar donde ya no hay espacio. No volver a ese lugar interno de pequeñez del que tanto te costó salir. La verdadera fortaleza no es aguantar más. Es saber, con calma, cuando ya aguantaste suficiente. Y quiero que entiendas algo con total claridad. El silencio que estás construyendo no te va a aislar del mundo. Te va a conectar, por primera vez en mucho tiempo, con la parte de ti que sabe distinguir entre lo que merece tu energía y lo que solo la consume. Vas a seguir amando, vas a seguir dando, pero desde otro lugar, desde uno que ya no necesita demostrarse, ni justificarse, ni pedir permiso para existir con dignidad. Y algo va a cambiar en la forma en que eliges a las personas que te rodean. Antes, quizás, elegías por miedo a quedarte solo. Ahora vas a elegir por afinidad real, por reciprocidad, por paz genuina. No porque te hayas vuelto exigente de más, sino porque ya conoces el precio de conformarte y decidiste que no estás dispuesto a volver a pagarlo. Ese cambio no se anuncia con discursos, se nota en los detalles, en los no que ahora dices sin culpa, en los silencios que ya no necesitas llenar por miedo al vacío, en la calma con la que observas irse a quien, en el fondo, ya se había ido hace tiempo. Construye. A partir de hoy, construye tu vida con el mismo silencio con el que ahora te alejas de lo que ya no te sirve. Construir también es, muchas veces, un acto silencioso. Vuelve conmigo, por un momento, a esa verdad incómoda del inicio. El silencio también es una decisión. Y hoy has caminado por Renata, que dejó de explicarse, por Tomás, que aprendió a decir: lo voy a pensar, y a irse sin pedir permiso, por Camila, que dejó de necesitar validación en un lugar que nunca se la iba a dar. 3 personas distintas, una misma verdad. La libertad empieza el día que dejas de pedir permiso para alejarte. No necesitas gritarlo. No necesitas anunciarlo.
No necesitas que el mundo entienda tu decisión antes de tomarla. Solo necesitas, un día, levantarte, mirar de frente aquello que ya no te construye y alejarte, en silencio, con dignidad, sin dar explicaciones que ya diste 1000 veces sin ser escuchado. Porque al final, la vida no premia a quien más grita su dolor, premia a quien, con calma absoluta, decide que ya no tiene nada más que demostrarle a quien nunca quiso ver. El día que aprendas a alejarte en silencio, dejarás de perder batallas que nunca debiste pelear. Ese es el poder del que hoy te hablé. Y ahora es tuyo. Quiero que, antes de cerrar este video, imagines algo. Imagina que ha pasado un año desde hoy. Imagina que tomaste esta decisión, que aprendiste, por fin, a alejarte en silencio de todo lo que llevaba años consumiéndote sin darte nada a cambio. ¿Cómo se ve esa versión de ti? Probablemente duerme mejor. Probablemente ya no repasa las mismas conversaciones en su cabeza a las 3 de la mañana. Probablemente sonríe con una calma que antes no existía, no porque todo se haya resuelto de forma mágica, sino porque dejó de gastar su energía en batallas que nunca debió pelear. Esa versión de ti no nació de la casualidad. Nació de una decisión pequeña, silenciosa, tomada en un día cualquiera, muy parecido a hoy. No necesitas resolverlo todo en este instante. No necesitas tener listo el discurso perfecto, ni el momento ideal, ni la fuerza absoluta. Solo necesitas dar el primer paso, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, aunque tiemble un poco la voz interior que lo está tomando. El silencio que hoy empiezas a construir no es el final de nada. Es, en realidad, el comienzo silencioso de todo lo que todavía no has vivido. Si esta idea te tocó algo por dentro, suscríbete para que sigamos caminando juntos por este tipo de reflexiones. Dale like si sentiste que esto era justo lo que necesitabas escuchar hoy. Cuéntame en los comentarios de qué te vas a alejar tú en silencio a partir de hoy. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. A veces, ese gesto silencioso es exactamente lo que otra persona estaba esperando.